Compañeros, ¿o no? No, profe, nada. Listo, entonces vamos a iniciar nosotros. Bueno, la idea es que identifiquemos cuáles son como esos mecanismos de la implementación del coaching. ¿Listo? Bueno, entonces el coaching tiene de una u otra forma unas bases fundamentales desde la psicología, desde la filosofía y por otras desde el aprendizaje. ¿Sí? La idea es que si tú haces o realizas una intervención como coach, pues entonces haya un proceso de aprendizaje. Entonces, el coaching es un vehículo y una plataforma, ¿cierto? Para identificar ese proceso de aprendizaje. Esto, cómo se evalúa, ¿cierto? A través de un cambio, ¿cierto? Y este debe ser relativamente o debe permanecer en el tiempo. Entonces, persistente en un posible comportamiento de un individuo como resultado de esa experiencia. El aprendizaje presenta oportunidades y desafíos, ¿cierto? Algunos individuos y organizaciones crean y propician temor y ansiedad en relación con el aprendizaje, ¿sí? Uno de esos procesos es la evaluación, ¿no? Cuando nos evalúan, o sea, realmente hubo o no hubo un cambio en ese procesamiento, hubo una apropiación de esos conocimientos, ¿cierto? Y cuando nos evalúan, entonces eso genera de una u otra forma temor, ¿cierto? Temor a lo incierto. Entonces, pues obviamente cuando nosotros hablamos de un proceso de coaching, ¿sí? Hablamos entonces de un cambio, ¿sí? Y pues ese cambio debe tener un control, un seguimiento, haber establecido unos objetivos, unas metas, ¿sí? Y por ende, pues también unos resultados, ¿sí? Y debo evaluar esos resultados. ¿Mm? Porque de una u otra forma debo medir ese aprendizaje, porque uno, ¿cierto? Yo debo evaluar, pues obviamente, ese proceso de intervención, ¿sí? Mi proceso como coach, y obviamente toda la adquisición y la apropiación de esos conocimientos o de esos procesos, ¿sí? Todo depende pues de que se trabaje con, con el deportista y por ende pues yo evalúo digamos que esas dos partes. Entonces el coaching fomenta el aprendizaje destinado a aligerar las barreras, ¿cierto? Que son obviamente potenciales, ¿cierto? Y que no dejan evolucionar, progresar, ¿cierto? Traspasar, ¿cierto? Ese tipo de pronto de creencias, bueno, digamos que todos estos bloqueos, ¿sabes? Que a veces se generan debido a nuestros pensamientos, ¿no? Entonces el coaching es un medio de aprendizaje personalizado y autodirigido, ¿sí? Que se adapta al estilo personal, a las prioridades y a las necesidades de ese individuo. ¿Listo? Bueno, digamos que pasa un tanto, bueno, como les había mencionado, cuando hacemos la intervención en grupos, ¿no? En equipos. Obviamente, pues, aunque hay unas individualidades, el equipo, de una u otra forma, pues es uno solo, ¿cierto? Debo evaluarlo como un solo individuo, por decirlo así, ¿sí? En representación, obviamente, de esos mecanismos que hay a nivel individual. Cuando yo necesito generar esos estados diagnósticos, cuando yo tengo el equipo, digamos que en esa primera instancia, debo identificar que dentro de estos equipos, pues ahí voy a encontrar líderes, voy a encontrar pues aquellos que son más asistenciales, voy a encontrar pues obviamente digamos que en su clima a nivel interno dentro de estos equipos de trabajo, pues hay ciertas individualidades, ¿no? De hecho, pues digamos que unas que se permean con otras, sin embargo, voy a encontrar, digamos que diferencias o heterogeneidad, ¿cierto? En esos equipos. Sin embargo, yo debo establecer entonces unos objetivos bastante claros con respecto a qué quiero con esa unidad, obviamente trabajando la cohesión y el equipo mismo y viéndolo como una unidad, ¿no? El coach, como desde el inicio, desde la primera sesión les decía, es aquel conductor,
¿cierto? Es ese agente de cambio, ¿sí? No hay un proceso de coaching sin estas tres esferas, ¿no? Sin el coach, sin el coachee, quien recibe pues todo el proceso, y sin el mismo proceso que es el coaching. Entonces, quien dirige, obviamente, esas otras dos esferas, pues es el coach. Por eso, pues se debe preparar constantemente en uno mismo como coach, a nivel personal y obviamente pues a nivel profesional, cuando entonces empiezas a realizar procesos de intervención con el otro. El coach que colabora con los ejecutivos, bueno, esto es más a nivel, digamos que de las áreas que se aplique, en el desarrollo y mejora de sus técnicas de liderazgo. ¿Sí? Vamos que tiene también un proceso de actualización, ¿no? Constante, como todo profesional. Bueno, la implementación del proceso de coaching, pues obviamente digamos que está en manos de este personaje, ¿sí? Que ya de una u otra forma también lo caracterizamos, identificamos entonces cuáles eran sus cualidades, qué debía trabajar, ¿cierto? O que posiblemente podríamos encontrar en los coaches, ¿no? Esas dificultades de autoestima, dificultades de toma de decisiones, ¿cierto? Y que de una u otra forma debo establecer ese diagnóstico para empezar a hacer la implementación. Entonces el coach mejora las actividades actuales, las nuevas técnicas de aprendizaje y los valores, ¿cierto? Creencias y comportamientos de transformación, tanto en el ámbito personal como en el organizativo, ¿sí? Entonces, ¿a qué está? Miren que no, empezamos a hacer una diferenciación con respecto al rol que puede hacer posiblemente un psicólogo, ¿no? Porque unas están dadas, obviamente, por aquellos pensamientos, por aquellos ideas, ¿cierto? Bastante arraigadas en nuestro interior, por decirlo así, como dice Tim Galway. Y silencio, silencio que estoy trabajando. Entonces, y que obviamente, ¿cierto? Genera unos bloqueos, ¿sí? Unas dificultades, obviamente pues en el área deportiva, obviamente pues eso también traspasa, ¿cierto? Ciertas áreas también que de una u otra forma implementan esa persona, ¿cierto? Pues obviamente digamos que viendo al deportista como esa unidad, esa individualidad. Caso contrario de pronto a lo que pasa con la psicología, ¿no? Entonces, pues obviamente esto impacta en todas las áreas, ¿cierto? No solo en lo deportivo, sino que también genera ciertas dificultades que no se pueden superar fácilmente con un trabajo, ¿cierto? Conductual, comportamental, cambio emocional, sino que, pues obviamente se vuelve como un tanto patológico, por decirlo así. Entonces, bueno, la utilización de términos como gestión del cambio, agente de cambio, forman parte, ¿cierto?, a ese individuo, ¿sí?, que tiene como gran función, ¿cierto? Y es obviamente generar, o sea, que se genere, ¿cierto? Respectivamente, pues, este concepto, ¿no? De cambio. Tanto así que hay muchas organizaciones tanto a nivel deportivo como a nivel organizacional, que como que tambalean un tanto como esas zonas de confort en las que a veces están sus propios deportistas o sus... o sus, ¿qué? Sus clientes internos o, bueno, o sus empleadores y que obviamente se necesitan restaurar porque esas zonas de confort generan dificultades también para poder avanzar y progresar. Ya, mi amor, estoy. Sí, déjense que es mi amor. Entonces, hay muchos estudios alrededor de la gestión del cambio, ¿sí? Porque es que el cambio tampoco es, obviamente, esa connotación negativa, o tuve que haber atravesado una crisis para poder generar un cambio, ¿cierto? Una evolución y una progresión. El cambio también tiene que ver, obviamente, con esos niveles que nosotros nos proponemos para llegar a ese máximo, ¿cierto? De éxito, por decirlo así. Entonces, según el modelo sugerido de Becker y Pritchard,
Los coaches pueden iniciar el proceso de cambio en cualquiera de las siguientes áreas. Entonces vamos a ver ejemplos. Cambio con el tipo de trabajo y en cómo se desempeña. Cambios en las funciones y relaciones entre los individuos. ¿Sí? Cambio en la identidad de la organización en el mercado. Esto es muy organizacional. Cambio en la relación de la organización, con los clientes y el mundo exterior. Cambio en la misión de la organización, cambio cultural, cambios en los procesos organizativos para afrontar el cambio en el entorno. Entonces, digamos que aplicado un tanto como a los aprendizajes que se han generado en el ámbito deportivo, ustedes van a encontrar dificultades o digamos que cambios con respecto pues a los modelos que se trabajan a nivel interno, ¿cierto? A nivel personal, en las áreas que vimos, digamos que o que cuestionamos un tanto en la rueda de la vida, ¿cierto? Y también cambios con respecto a obviamente componentes que tengan que ver con el deporte, ¿cierto? Otros tendrán que ver con la salud, ¿cierto? Y que eso provoque, pues obviamente, unas dificultades o unas barreras, ¿cierto? Unas limitaciones, pues a nivel también deportivo, las mismas lesiones, ¿no? Y obviamente todo el componente de recuperación, ¿sí? Las falsas creencias a veces cuando vienen arraigadas por un tipo, ¿cierto?, de situación en específico que a nivel coloquial podríamos nombrar como trauma. Y que obviamente no se superan fácilmente, ¿no? A veces esos miedos un tanto infundados por ciertas situaciones específicas que tuvieron una connotación o un significado bastante negativo. Entonces, multiplicidad, digamos que en la causa de esas limitaciones, de esas falsas creencias, de esos mitos, de esos tabús, pues hay infinitas. Todo depende también, digamos que, de lo que haya pasado con ese deportista, ¿no? Entonces, Kurt Lewin dice que debo trabajar, ¿cierto?, bajo unos mecanismos o bajo unas estrategias para poder generar ese cambio, ¿sí? Una de ellas es el desaprendizaje. Entonces ustedes van a decir, ¿existe desaprender? Sí. Entonces es analizar los catalizadores del cambio. Es decir, los catalizadores son aquellos mediadores, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un chocolate, ¿no? El catalizador, ¿qué sería? El molinillo que utilizamos para que esa mezcla de una u otra forma, ¿cierto?, genere el resultado óptimo. Ese es el catalizador, ¿no? El mediador. Examinar los valores, realizar un análisis de costes-beneficios, ¿cierto? Estimular la autoconciencia, ¿sí? Es algo que yo les decía inicialmente. Nosotros debemos de una u otra forma identificar que ese coaching, que ese deportista es consciente de sus dificultades. Porque cuando vemos que hay unos resultados bastante negativos, cuando vemos que de una u otra forma es evidente esas dificultades, pero el deportista no lo reconoce, pues allí ya tendríamos que trabajar incluso con el psicólogo, porque obviamente necesita otro proceso de concientización. Bueno, evaluar el grado de compromiso, ¿sí? ¿Hasta qué tanto está dispuesta esa persona para generar ese cambio? Para generar nuevos hábitos, para desaprender esos antiguos que están generando unos resultados negativos, para volver de una u otra forma a empezar a moldear unos nuevos. Entonces, evaluar y confrontar la resistencia, ¿cierto? Y valorar el apoyo. Es decir, no es solo el deportista en su unidad, sino que yo también, digamos que tengo que establecer esa red de apoyo. ¿Qué es el cambio? ¿Sí? Es analizar las creencias autolimitadoras, ¿sí? Por eso digamos que el proceso de coaching está muy ligado a la confianza, ¿cierto? Entre el coach y el coachee. Debemos, digamos que, empezar a
a identificar que nuestro coach, que nuestro deportista sea un buen informante de su estado interno, ¿sí? Porque a veces es complejo, ¿no? Estas personas que de pronto, por esas dificultades, incluso de autoconfianza, no te indiquen o no reporten realmente qué es lo que está sucediendo. No voy a hacer un oficio. No, no, señor. No, por favor. Que obviamente, pues, eso te genere un falso mapeo, por decirlo así, un falso diagnóstico, y que obviamente se trabaje sobre cosas que van a ser superficiales, ¿no? Que no se ahonde sobre ese tratamiento que es bastante importante. Bueno, entonces, evaluar el viejo estilo de hacer las cosas, ¿cierto? El antes y el después, establecer objetivos para nuevos comportamientos. Esto indicaría, digamos, que el tema de cambio. Entonces, tengo que empezar a hacer un trabajo de concientización, ¿cierto? Conciencia de las dificultades, conciencia del déficit, que se llaman, si ustedes lo quieren buscar. Luego debo identificar cuáles van a ser las pautas para generar el cambio. Y luego tengo que generar un reaprendizaje, que es controlar las acciones, ¿sí? Evaluar esos nuevos comportamientos, potenciar esos cambios, ¿sí? Modificar comportamientos, permitir la práctica de esos nuevos comportamientos, ¿cierto? Y que se asegure la transferencia de nuevas técnicas y conocimientos con respecto a esa situación, a esa barrera, a esa limitación. Luego, la institucionalización del cambio, que es proporcionar apoyo continuado, reevaluar continuamente esos nuevos comportamientos, evitar el desánimo, ¿no? Sabemos que nosotros como que volvemos a esas viejas costumbres que le llamamos, a esas viejas mañas, y obviamente pues hay un retroceso con respecto pues al proceso de coaching. Asegurar la generalización, es decir, que estas nuevas técnicas que estoy aprendiendo a generar, ¿cierto? A través del cambio, sean permeables a las otras áreas de mi vida, ¿sí? Porque sabemos que de una u otra forma, pues estas limitan también, digamos, que ese círculo, bueno, o ese nivel de equilibrio. Y propiedad del conocimiento, ¿cierto? Y de las técnicas. Entonces, ¿qué criterios debo tener en cuenta para desarrollar un programa de coaching? ¿Sí? Entonces, digamos que estos están programados para la organización, pero quiero que ustedes lo lleven un tanto como al cambio a nivel estructural del deportista. Entonces, ¿cuál es el historial que se ha llevado, digamos, del cambio en la organización? Es decir, ¿cierto? ¿Cuáles de esas técnicas que estoy implementando, o digamos que sí, del plan de choque, por decirlo así, ¿cierto? Se están de una u otra forma asimilando. Y si es importante, digamos que el reflexionar sobre esas técnicas. Entonces voy a identificar estas preguntas con respecto, obviamente, al proceso que estoy aplicando, ¿sí? Entonces es importante reflexionar sobre estas dos preguntas para identificar los puntos fuertes y los puntos débiles y obviamente todos esos obstáculos que ya han sido superados. ¿Listo? Entonces, obviamente, también se responde a si hay una predisposición en el coach o los coaches, o significativamente, bueno, acá hablan de la organización, sin embargo, pues ustedes saben que el deportista no solo hace parte en esencia a ese ser individual, sino que también tiene un componente ambiental, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es nuestra misión? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro programa de acción? ¿Cierto? ¿Con qué recursos disponemos para poder enfrentarnos a esas determinadas metas? ¿Cierto? ¿Cómo podemos evaluar esos éxitos? ¿Cierto? Y cómo sabemos que seguimos el camino correcto, ¿sí? A veces, digamos que nosotros nos volvemos tan guías que ellos esperan que nosotros les digamos o les tomemos decisiones,
¿cierto? Para poder indicar ese camino correcto. Y eso también pasa, digamos que a nivel deportivo, ¿no? En esencia, ustedes como entrenadores. Porque de una u otra forma nos ven como ese referente a nivel que de instrucciones, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué me toca hacer? ¿No? Entonces empezamos a convertirnos como en ese guía, ¿sí? Con respecto a las decisiones. Bueno, ¿existe alguna probabilidad de que se pueda alcanzar un consenso en los siguientes temas? Bueno, ustedes saben que no es solo un problemita, ¿cierto? Con los que llegan, digamos que las personas, los deportistas, sino que hay muchas, ¿cierto? Como extensiones, ¿no? De lo que posiblemente genere esa situación, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a generar unos planes estratégicos, ¿cierto? Con unos objetivos, con unas metas que obviamente se encadenen, ¿no? Con respecto, obviamente, a las diferentes dificultades o posibles consecuencias, ¿no? De aquel núcleo, ¿no? Que posiblemente esté interfiriendo en estos aspectos. Bueno, ¿cómo respondemos a las necesidades? ¿Cierto? Acá hablan un poco de las redes y de los valores con que se cuentan para poder generar, digamos que, esos cambios, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, el individuo no solo espera a que le digan, ¿cierto? O que le den pistas, sino que también exploras de una u otra forma aquello que ni siquiera sabías sobre ti mismo, ¿cierto? Entonces, aquellos valores que reunimos, aquellas habilidades, capacidades, ¿cierto? Digamos que todo este enfoque evaluativo, ¿no? De las dificultades, de las opciones que tienes de mejora, de la facilidad, de las habilidades y capacidades. Y que eso de una u otra forma te genere, ¿cierto? ¿Con qué cuentas para poder afrontar? ¿Sí? Eso también es un ejercicio que se debe realizar. ¿Listo? Bueno. Bueno, digamos que la idea es como generar, obviamente, ese conocimiento entre el coach y el coachee, ¿cierto? Una exploración con respecto, obviamente, a todas estas oportunidades, ¿cierto? Y obviamente cualidades o herramientas que tiene para arraigarse. Luego, para evaluar, ¿no? De una u otra forma, cuáles voy a darle como coach y luego empezar a generar ese combate allí con respecto a la intervención. Entonces, ¿qué se dispone? Bueno, digamos que todo depende también del coach, ¿no? El coach tiene varios modelos que incluso yo se los presenté al inicio de la asignatura, en los cuales obviamente debe ser consensuado, debe ser analizado con el coach y con el deportista para indicarle cuál es el que posiblemente, ¿cierto? Le funcione y obviamente este sea utilizado durante las sesiones. Existe un marco temporal previamente acordado para el programa de coaching, ¿cierto? Esto depende muchísimo también de la evolución y el progreso del coaching, ¿cierto? De mi deportista. Así como habrán sesiones que son cortas y que de una u otra forma determinen esos cambios, pues habrán otras que se extenderán, ¿cierto? En el tiempo debido a ese mismo progreso, ¿cierto? Y ritmo también con que trabaje, ¿cierto? Respectivamente cada uno de los dos, tanto el coach como el coaching. Bueno, ¿existen recursos para que el equipo de coaching pueda emprender las acciones siguientes? ¿Sí? Es decir, muchos de los mecanismos que encadenan, ¿no? Yo les decía, esas metas que posiblemente se encadenen, pueda que
se determinen fácilmente porque tú ya tienes la técnica, ya tienes las estrategias, ¿cierto? Y posiblemente eso se desarrolle un tanto más rápido. Sin embargo, puede pasar que como coach tú evalúes que esa meta o ese objetivo pues está bastante complejo de alcanzar, de pronto fue muy ambicioso, como yo les decía, y que obviamente se traspase un tanto como esas limitaciones que tenemos en tiempo. Todo esto debe ser pues un manejo bastante profesional, ¿cierto? Capacitado, para que de una u otra forma tampoco genere esa frustración o ese traumatismo, ¿cierto? Por no haber alcanzado un objetivo, una meta. Uno todo el tiempo debe estar entrenando ese tipo de habilidades. Ven, aunque no podamos conseguir las metas, aunque no podamos conseguir esos objetivos, vamos a trabajar en ellos, ¿sí? Eso no quiere decir que veamos los resultados de hoy a mañana. Todo, ¿cierto? Tiene un tiempo, un espacio. Entonces yo debo clarificar la misión y los valores de la organización, hablando pues a nivel deportivo, ¿cierto? Y a nivel individual, ¿sí? Identificar entonces los aspectos que tengo con referencia pues a mi cliente, o bueno, a mi coaching. Identificar los clientes y grupos de interés, ¿cierto? Entonces, ¿con qué cuenta este deportista para de una u otra forma afrontar todo el proceso de intervención? Evaluar el entorno interno y externo, ¿sí? Ustedes ya vieron algunas de las estrategias, ¿cierto? A nivel interno, ¿cómo identifico entonces esa autoestima, esa toma de decisiones, esa inteligencia emocional, ¿cierto? Y a nivel externo, entonces, ¿con qué redes de apoyo cuenta? ¿Cuáles son las áreas en las que se desempeña ese deportista, ¿cierto? Identificar las cuestiones estratégicas a las que se enfrenta la organización, en este caso nuestro deportista. Formular estrategias para poderlas abordar. Sí, bueno, esto no nos funcionó, ¿qué debemos trabajar ahora? Transformar la visión en objetivos, estrategias y planes de acción, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, hoy vamos a trabajar un estudio de caso para que ustedes identifiquen entonces cuál sería el mecanismo, el paso a paso para poder generar nuestro plan de acción, ¿cierto? O nuestra intervención. Y el feedback, que es la retroalimentación, ¿no? Constante. ¿Sí? Yo debo mostrar los resultados tanto a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Sí? Mira, estamos evolucionando en esto, nos falta trabajar en esto, ¿cierto? Y eso debe ser constante, porque de una u otra forma eso también, pues no motive, pero sí está siendo realista con respecto al proceso de intervención que se está realizando. Y es algo que pues ustedes deben tener muy claro, ¿no? Y es ser muy realistas, ¿sí? Aunque nosotros hablemos constantemente en positivo, eso no quiere decir que los resultados, ¿cierto? Pues siempre estén en positivo, eso digamos que sería muy idealista. Sin embargo, pues trabajamos con seres humanos, con deportistas, y pues eso también pues puede generar unos resultados completamente distintos. Bueno, establecimiento de la relación del coaching. Entonces, bueno, acá nos hablan un poco de la organización. Sin embargo, todo depende de quién contrate esos servicios, ¿cierto? Entonces, pues aquí nos hablan obviamente de una organización, ¿sí? Y los servicios están dados desde la dirección. Posiblemente ustedes tengan la oportunidad, si alguna vez trabajan desde el rol de coach, pues los contrate obviamente todo ese cuerpo administrativo, ¿cierto? Para poder realizar la intervención. Sin embargo, si tienen también la oportunidad de ofrecer sus servicios como coach, pues también van a recibir, digamos que, bueno, no propuestas, pero sí digamos que van a recibir, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. No, tampoco como contratos, pero sí, bueno, llamadas, por decirlo así, a nivel personal.
¿cierto? Bueno, yo tengo ciertas dificultades, voy a hacer un proceso o voy a intentar un proceso de coaching. Bueno, y obviamente pues yo necesito generar o establecer, ¿cierto? Unos planes de acción y obviamente debo dar informe de esos planes de acción, ¿cierto? Independientemente si hago constante retroalimentación, ¿no? Que es un tanto distinto. Bueno, ¿cómo planifico? Pues obviamente estos aspectos. Entonces, bajo el establecimiento de valores, ¿cierto? Unos objetivos y unas metas claras y específicas, ¿cierto? Y obviamente todo el plan de intervención, plan de acción. ¿Cómo es el ciclo de coaching? Debo hacer una revisión constante, una reevaluación, es decir, realmente son los objetivos, ¿cierto? Acordes, ¿sí? A las dificultades y limitaciones que tiene este deportista, ¿cierto? Entonces yo debo reevaluar si son obviamente pues claras, concisas, relevantes, coherentes, ¿cierto? Realistas, ¿sí? Con respecto pues a todo el proceso de intervención. Y el feedback, ¿no? Que es esa retroalimentación constante que realizo con respecto obviamente a mi intervención. Evaluación y seguimiento, ¿sí? Que era un poco lo que les decía, no es que la evaluación identifique si te sacaste, ¿cierto? Un 0, un 5, no, sino realmente se está haciendo, ¿cierto? Un cambio, se está estableciendo un cambio, obviamente, pues, si hablamos del coaching, o si realmente el proceso de intervención que estoy aplicando es relevante o está generando, digamos que cambio en mi coaching, ¿cierto? Entonces se evalúan esas dos partes, tanto de quien está recibiendo, digamos que es la intervención, y del que está aplicando esa intervención. Debo tener en cuenta pues esas sesiones finales, ¿sí? Cuando yo ya he logrado, ¿cierto? Esos objetivos iniciales, y que obviamente estos cierres dan cuenta de esa generalización de los objetivos. La generalización, ¿qué quiere decir? Como les había mencionado, entonces, que el usuario, que el coachee logre establecer esas estrategias, no solo para esa situación en específico por la que consultó, por la que de una u otra forma adquirió ese servicio de coaching, sino que lo aplique de manera generalizada en todas las áreas de su vida. Prevención de regresiones, ¿no? Las regresiones aquí hacen o dan cuenta de el retroceso, ¿sí? O el reproceso, ¿sí? Que es un tanto lo que les decía, volver como a las viejas mañas. Planes de seguimiento, ¿sí? Obviamente pues yo debo de una u otra forma, ¿cierto? Adaptar, obviamente tengo que ir soltando, ¿sí? Porque obviamente pues mi coaching, mi deportista no puede generar esa dependencia pues al proceso de coaching, ¿cierto? Ni al coach, porque de una u otra forma pues solo se están dando las herramientas, ¿cierto? Para que actúes, para que generes el cambio, pero pues eso debe asumirse pues a nivel individual. ¿No? Estas fases están interconectadas con el proceso de relación, confianza y colaboración. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Bien, profe. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos tenemos aquí? Y bien, profe. Llegué un poquito tarde, pero bien. Bueno, listo. Súper. Vamos a hacer un trabajo más práctico el día de hoy. Ay, espérenme un segundo porque es que esto, yo no sé dónde le doy clic y se activan las noticias acá. ¿Cómo se cierra esto? Ya. Les voy a compartir, yo creo que a través del WhatsApp, denme un segundito, ahora aquí la pestañita. Ah, pero tengo que descargar este. Estudio cosa. Ah, no, yo lo tengo.
Tu bolsita, mi tito, sí. Mamá. Mi tito, sí. No sé, me suena. Listo. Ya se les compartí entonces por el WhatsApp. ¿Me confirma si ya lo tienen? Sí, profe, ya llegó. Listo. Entonces, vamos a hacer dos fases en este ejercicio. Una primera, que es la lectura de la implementación. ¿Listo? Este es un estudio de caso, pero yo solo quiero que se paren en la... ay, no está página... Ah, sí, en la página 106. ¿Mm? Entonces, aquí hay unas etapas de conversación en coaching, ¿cierto? Entonces está la etapa 1, la etapa 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, si no estoy mal. Sí. ¿Mm? Entonces vamos a dividirnos para que no todos tengan pues que leer, digamos que lo mismo. ¿Sí? Hay 3, entonces de a 2 cada uno. Entonces vamos a hacer la designación. ¿Quiénes están por aquí? Bueno, Gerson, que llegó de primeras, etapa 1 y etapa 2. ¿Listo? Vas a leer solo esas dos y digamos que la idea es que las socialicemos ahorita después del tiempo de lectura. José va a leer la etapa 3 y la etapa 4 y Andrés nos va a ayudar con la etapa 5 y la etapa 6. ¿Listo? Sí quedó claro, medio claro. ¿Toca leer y contextualizamos o solo toca leer? Solo leer, ¿sí? Las etapas que les dije. Gerson 1 y 2, José 3 y 4 y Andrés 5 y 6. ¿Listo? Y ahorita les voy a dar 10 minuticos para que puedan analizarla, puedan entenderla y ahorita en 10 minutos nos vemos, ¿vale? Pregunta, profe. Señor, Acá dice, generar el contexto se entiende como las acciones que lleva a cabo el PSEC. Mm, este es el proceso. listo, pues, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno.
¿Listo? ¿Cómo les fue? Bien, profe. Bien, profe. Listo, PC significa quien dirige el proceso, o sea, ¿qué es? Bueno, en este caso es un psicólogo coach. Listo. Bueno, es que estaba mirando acá del curso de psicología del deporte, ya hay unos inscritos, entonces, por eso me morí. Bueno, el... listo, entonces hagamos una socialización. ¿Cómo te fue, Gerson, entonces con la etapa 1 y 2? Bueno, en la parte de generar contexto y vínculo, dice que el psicólogo especialista en coaching debe organizar un entorno propicio para la conversación con el deportista, que no existan barreras físicas, que controle la luz, que controle el entorno, no es necesario una oficina física exclusiva para el coaching, sino que debe ser un entorno en el que se den todas las condiciones para mantener un diálogo directo con el deportista, saber cómo se siente, saber cómo está, y que no, o sea, que eliminar todo tipo de barreras físicas para que él entre como en un círculo de confianza y así poder ser más abierto en la parte de la conversación. Eso en la primera. Y en la segunda, en las etapas de conversación del coaching, no mientras, en el, se me movió. En etapa 2 establecer la situación actual. Es como la primera parte de la entrevista, saber qué siente, saber cuál es su situación actual, qué es lo que probablemente lo esté afectando, qué es lo que lo está motivando, saber qué es lo que lo afecta en su entorno, en el deporte, en su vida personal, dando claro que es un diálogo privado, o sea, es algo que queda única exclusivamente entre los dos, que el proceso del coaching sí puede ser dirigido por un entrenador, pero debería ser como una persona aparte. Entonces ese diálogo es privado entre los dos para saber y ubicar a la persona en la situación en la que se encuentra y así evaluar posibles, ¿cómo se dice? Como soluciones a los procesos que le está atravesando en ese momento. Entonces es lo que nosotros llamamos, bueno, digamos que es de la psicología el encuadre, ¿no? Entonces, es digamos que esa primera impresión, obviamente, con qué cuenta, ¿cierto? Esa persona y obviamente cuáles son esas dificultades, ¿no? A grandes rasgos, obviamente digamos que tú debes hacer una exploración para poder identificar qué es lo que realmente está sucediendo. Bien, entonces yo debo generar ese clima de confianza, ¿sí? Ese rapport que decimos desde la psicología, ese insight, ¿no? Bien, listo, Gerson, súper. Ahora vamos con la tercera y cuarta etapa que nos va a compartir José. Listo, profe. Ya ahorita un segundo. Bueno, entonces la tercera etapa nos dice establecer la situación ideal. La tercera y la cuarta van relacionadas. Entonces les explico la tercera. La tercera nos habla de cómo detectar un posible obstáculo, problema, dificultad que se pueda encontrar en el cliente, o sea, un defecto. Entonces aquí nos hablan que tenemos que establecer una meta ideal al cliente y lograr que el cliente se motive y tenga altas ilusiones para que pueda trabajar durante unas temporadas y las temporadas las dividen en corto plazo, medio o largo, donde usted estructura por ejemplo, un ejemplo sería, yo quiero mi moto, entonces usted hace su estructura si la quiera a corto, medio o largo plazo, la tiene que idear, hacer un plan para los tres, aunque sería bueno que si usted dice, bueno, lo planeé para los tres, pero lo quiero en el corto plazo. Entonces usted está buscando ideas, pero se está mentalizando en que si no lo puede hacer en uno, ya lo tiene en el segundo. Entonces, aquí
la cuarta etapa nos hablan de generar aprendizajes. Aquí ya nos hablan de una respuesta. Entonces aquí nos dicen que el aprendizaje es el adquirido que usted cogió durante las experiencias buscadas para lograr lo que adquiere. Entonces aquí también nos decían que se habla de conseguir una idea más plena, satisfactoria debido a la situación por el logro de metas establecidas y deseadas por el cliente y por actuar respecto a sus propias creencias conseguidas. O sea, siempre tiene que tener ¿cómo se le puede decir? Creer en usted mismo para conseguir su logro. Y al usted tener su creencia, creer en usted mismo, usted consigue su autoconocimiento, donde es el proceso productivo también del coaching. Él también realiza análisis de debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades del cliente, entre otras estrategias donde él tiene que reforzar eso del cliente para que él tenga sus fortalezas, como valga la redundancia, más fuertes. Eso fue lo que traté de entender, profe. Ujú. Entonces, obviamente, pues establecer unas metas claras, realistas, ¿cierto? Y alcanzables, ¿sí? ¿En qué tiempos? Obviamente, pues allí habría que evaluar en qué tiempo se puede lograr, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, pues el componente de ese objetivo. Dos, ¿con qué cuento? ¿Sí? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿Cierto? Entonces es obviamente generar un diagnóstico de con qué cuento, ¿cierto? ¿Qué estrategias tengo? ¿Sí? Y que de una u otra forma también está evaluando el coach con respecto a qué debo guiar, qué debo trabajar y qué debo, ¿cierto? Ayudar, digamos que a generar, ¿cierto? A nivel estratégico. Entonces, esas serían, digamos que, las etapas siguientes. Bien, bien, José. Y vamos entonces a generar eh, digamos que las conclusiones también con lo que nos diga Andrés. ¿Listo? Listo, profe. Yo leí la etapa 5 y la etapa 6. En la etapa 5 digamos que es el desarrollo de una acción, de un plan de acción, perdón, y en la etapa 6 ya es pasar a realizar la acción. Eh, digamos que en el desarrollo del plan de acción lo que yo entendí es que hay que hacer como un mapa, ¿sí? Para llevar un objetivo final. Entonces, digamos que dice que ese mapa tiene unas acciones que se van a hacer con un tiempo o, o se estipulan con un tiempo para posteriormente en la etapa 6 irlas cumpliendo una a una. Dice que cuando uno va a realizar ese mapa, no necesariamente tiene que ser con ideas o con acciones fijas, sino puede ser una lluvia de ideas, como decía en la lectura, una lluvia de ideas, muchas, muchas ideas, y después se seleccionan como las más importantes o lo que uno cree que se podría realizar como un plan de acción para poder llegar a cumplir el objetivo con esa persona. Y ese mapa tiene que responder las siguientes preguntas pues me permito leer, profe. Dice que qué es lo que la persona va a hacer, cuál es el obstáculo que se puede encontrar, cuáles son los recursos que se necesita, qué apoyos necesita, qué puede hacer y cuál es el nivel de compromiso de ese plan de acción, entre pues otras preguntas que también se deben responder. Digamos que lo más importante de eso es que ese mapa puede ser a corto, medio o largo plazo, ¿sí? Entonces uno puede hacer como ese trabajo de desarrollo de plan a corto, mediano o largo plazo. Y ya digamos que para pasar a la acción, digamos que la persona ya entró en el plan que se hizo en el paso anterior, entonces lo que hay que hacer es que tiene que haber un aprendizaje tanto de la persona como del coaching, tiene que haber un seguimiento de metas, o sea, que se esté cumpliendo el objetivo por cada paso, por cada acción que esté haciendo la persona. Eh,
y toca hacer como así, como ese seguimiento completo de que las cosas se estén presentando pues de la mejor manera. Em, y ya, profe, digamos que eso era lo que yo había eh, leído y entendido, que pues los dos van muy juntos y van como pegaditos, como al mismo tiempo, dependiendo la fecha o el plan que uno tenga, pero pues yo pienso que tú creas un plan de acción, sí, con una anterioridad, como digamos en el tema de nosotros creamos las planificaciones con anterioridad de las sesiones de clase, pero cuando la estamos realizando hay algunas modificaciones, algunas cosas, entonces por eso digo que van como junticas, como pegaditas las dos. De pronto uno podría eh, modificar un poquito ese plan de acción que generó uno inicial, media, ¿cómo es? Con base a lo que se está presentando, se está evidenciando en la etapa 6. Así es. Entonces, claro, digamos que el ejercicio es parecido al que ustedes hacen. Ustedes aplican un plan de intervención. ¿Mm? Sin embargo, pues digamos que ustedes están muy, digamos, encaminados a aspectos muy rígidos, ¿no? Con respecto a las técnicas, las tácticas, obviamente a los objetivos de entrenamiento y bueno. Pero cuando soy, obviamente, coach y se está llevando a cabo, pues obviamente toda la implementación del coaching, del proceso mismo, pues miren que hay muchos bachecitos que van a quedar, ¿cierto? Respectivamente, obviamente, con respecto pues a la evolución y al progreso de esa persona. Entonces debe quedar muy claro, ¿sí? Sobre qué voy a trabajar, ¿no? Y obviamente pues pareciera que tuviera como ese paso a paso, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro plan de acción, nuestro plan de intervención, no empiece a generar como esas raicitas, por decirlo así, y se distorsione con respecto a esos objetivos y a las metas que yo pues establecí inicialmente, ¿sí? Lo que les digo, el ser humano como tiene como esa capacidad, ¿no? A veces tan natural de generar como esos mecanismos de defensa, como por ejemplo la evitación, ¿sí? Para poder confrontar esos miedos, esos temores, esas falsas creencias. ¿Mm? Obviamente no todas las creencias pues tienen esa connotación negativa. Muchas son positivas y que obviamente de allí muchos deportistas se apegan porque pues obviamente les, les son beneficiosas. ¿Mm? Sin embargo, pues ese plan, ¿sí? También tiene un seguimiento y una evaluación, ¿sí? Obviamente pues nos volvemos como un tanto especialistas, digamos que profesionales en este aspecto, ¿cierto? De aplicación del proceso de coaching. Bien, digamos que es como un mini resumen de todo lo que hemos logrado identificar, ¿cierto? A lo largo de estas sesiones. ¿Mm? Obviamente, pues digamos que la aplicación del DOFA es muy organizacional. Yo creo que ustedes lo han visto si tuvieron la oportunidad de ver, no sé, administración deportiva, ¿sí? Y obviamente todos estos aspectos más, obviamente, aplicados a estructuras un tanto más complejas. Pero pues hay otros análisis que podemos identificar, ¿sí? Que pueden hacerse, mira, tan mínimos como el que nos decía Andrés, y es una lluvia de ideas, ¿sí? Para poder establecer entonces esas estrategias y ese plan de acción. ¿Mm? Muchas de las bases fundamentales con respecto a la aplicación, ¿cierto? De actividades en el coaching están basadas en lo recreativo, ¿sí? Entonces, ¿tú cómo puedes hacer? Eh, yo me acuerdo que en un curso que hicimos una batalla naval, una batalla naval desde la recreación, ¿no? Obviamente, pues nosotros éramos las fichas, estábamos ubicados en ciertas posiciones, pero es impresionante todo lo que puedes sacar de esas situaciones que uno, pues son tan inimaginables, pero que te dice tantas cosas de ese clima que tú quieres lograr con respecto, obviamente, digamos que este trabajo en equipo, ¿sí?
pero es muy chévere de pronto como hacer el análisis, obviamente desde lo que genera placer, ¿no? Obviamente, digamos que este juego es bastante divertido y que genera pues muchísimo reto. ¿M? Entonces pone en evidencia esas características humanas naturales, ¿sí? Y que de una u otra forma podemos, o sea, como cogerlas tan sustancial, tan tangiblemente y poder hacer la retroalimentación. Entonces tú dices, uy, sí, o sea, realmente soy una persona así, 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 y eso es en lo que debo trabajar, porque esto se generaliza a todas las áreas de mi vida, ¿sí? Digamos que aunque nosotras tuviéramos que aparentar o manejar ciertas máscaras, por decirlo así, en diferentes áreas de nuestra vida, siempre se nos sale aquello que está innato y aquello de nuestra personalidad. ¿Mm? Y eso es evaluable. ¿Mm? Eh, Obviamente por eso compromete también nuestra toma de decisiones y obviamente las situaciones que se puedan generar de allí. Pero somos fácilmente o sea, podemos comprender, ¿cierto? Estas conductas y estos comportamientos del ser humano a veces son incluso previsibles. ¿M? Somos muy previsibles. Entonces, bueno, esto ayuda un tanto pues al coach para determinar, ¿m? Ese plan de acción y obviamente todo el seguimiento. La idea es que nosotros, apropiándonos de ese cambio, ¿cierto? Apropiándonos de esas estrategias que tuvieron un resultado positivo, ¿cierto? Una valoración positiva, pues obviamente pues se perdure en el tiempo, ¿no? Y que no generemos ese reproceso o esa regresión, como llaman acá. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, una segunda fase de este trabajo, digamos que de socialización, que es más interactivo, ¿no? Vamos a ver entonces qué pasó con esas sesiones de coaching. Entonces acá nos dicen más adelante en la página 109, como ese mini resumen de que se trabajó pues sesión a sesión. Listo, creo que acá solo hay como 4 sesiones, si no estoy mal, o 5, no recuerdo. 4, 3, 4. 4 sesiones. ¿Listo? Entonces, no sé si tenemos el mismo orden. Sí, llevamos el mismo orden. Ahí Gerson sí es, vas en la batuta. Entonces Gerson va a trabajar la sesión 1, José va a trabajar la sesión 2 y Andrés la sesión 3. ¿Listo? Y yo les cuento sobre la sesión 4. Para esto vamos a tener también unos 10 minuticos para que procesemos, tengamos ahí como la información de la etapa, de la sesión, perdón, y hacemos la socialización. ¿Les parece? Listo, profe. Bien. La que hice breve resumen de las sesiones de coaching. Sí, pero tú solo la sesión 1, José la sesión 2 y Andrés la sesión 3. ¿Listo? Y hacemos la socialización de lo que entendimos o lo que interpretamos de esa lectura. ¿Listo? Listo, profe.
Listo. ¿Cómo les fue? Bien, profe. Listo. Entonces, sesión 1. ¿De qué se trató entonces la sesión 1 con él? Mira, Bueno, lo puedo resumir como una sesión, una charla tipo embudo, profe. El psicólogo comenzó a abarcar muchos temas amplios, contextualizando quién era él, de dónde venía, qué se dedicaba, sus gustos. Poco a poco fue pues introduciendo más en la parte deportiva, sus prácticas, sus entrenamientos, el lugar de donde venía. Cuando se fue dando la conversación, se dio cuenta que él estaba molesto, que él tenía algo de raye por sus resultados, porque no estaba rindiendo. Y el transcurso de la conversación salió que era por su conflicto con el entrenador, que su forma de entrenar, que las peleas entre los dos, que él no veía que el entrenador tuviera criterio para entrenar. Entonces como que se generó un bloqueo, una barrera, y hay ese conflicto que es el que a él no lo deja progresar. Y entonces al finalizar, él se comprometió como que a analizar su posición y él, pues, la posición del entrenador. Esa fue la primera sesión, profe. Listo. Bien. Súper. Súper, súper. José, ¿cómo te fue entonces con la segunda sesión? Bien, profe. La segunda sesión va entrelazada con la primera, como ya mi compañero. Esto es como tipo historia, porque como decía mi compañero, el atleta y el entrenador no se la llevaban bien. Había un factor entre ellos dos. Entonces buscaron cómo se generaron unas preguntas que quería, porque lo hacía, bueno, eran preguntas. Y ahí fueron buscando respuestas, pero no daba. Todavía seguía un problema y era que el atleta no confiaba en el entrenador. ¿Por qué? Porque él venía de otro proceso con otro entrenador y los entrenos eran diferentes. Y en ese entrenador sí confiaba y sí rendía más. ¿Acaso con el que está ahorita no veía resultados y solo eran conflictos? Donde eso eh, involucraba el resultado del atleta y la amistad entre ellos dos. Porque igualmente aquí tenemos que ver que el coaching tiene que tener una buena amistad con el atleta. Tienen que tener una buena comunicación y una buena confianza. Entonces buscaron una serie de soluciones y entonces le dijeron al atleta lo último que se soltara, que ya dejara pasar lo que ya pasó, o sea, que ya el entrenador con el que él estuvo ya fue pasado, entonces que ahora le diera la oportunidad a este entrenador de entrenarlo y que confiara más en él. Entonces el deportista lo último como que aceptó y comenzó sus entrenos y se comprometió a soltarse y no a dejar que los problemas influyan en eso. O sea, le dio la confianza al entrenador. Listo. Bien. Bien, súper, José. ¿Y qué identificaste tú, Andrés? Listo, profe, en la sesión 3, como primer paso, lo que él hizo fue estudiar, digamos, o analizar lo que había pasado en la sesión anterior para mirar si había algún aprendizaje o algo nuevo. Y sacó las conclusiones de que pues todo seguía exactamente igual, pero pues se había dado cuenta de que quería como mejorar ya o mantener una buena relación con ese entrenador. Entonces habló más que hablar con el psicólogo, porque pues primero él hizo como una visión de lo que él tenía, de la situación que estaba empezando a cambiar, porque pues si bien lo que le entendían mis compañeros es que primero no lo soportaba o no compartía sus ideas, aquí lo que él quería ya era como, bueno, ya me di cuenta de lo que quiere el entrenador y pues yo quiero mantener una buena relación con él. Entonces quería que las cosas mejoraran. Entonces habló con el psicólogo y el psicólogo le puso una tarea y realizaron una lluvia de ideas. En esa lluvia de ideas hicieron 6 acciones o 6 pasos que iban a tener en cuenta eh, para posteriormente empezar a hacer esa realización de esas acciones en donde el cliente se había eh, comprometido a cumplirlas o llevarlas a cabo una a una.
Entonces, pues las acciones eran hablar con el entrenador y explicar lo que pues pasaba, eh, escuchar y comprender y aceptar las tareas encomendadas por el entrenador, decirle al entrenador si entendía algo de sus instrucciones, compartir al entrenador si tiene otros puntos de vista sobre el entrenamiento y pactar algo sobre eso, informar al entrenador sobre el estado de salud o cansancio o otros acontecimientos que pueden influir directa o indirectamente en el entrenamiento y dar el mejor de sí en cada uno de esos entrenamientos. Esas eran como las, las, las seis, bueno, lo que habían llegado a pactar entre el psicólogo y el cliente para pues llevar a cabo su nuevo Ujú. plan. Listo, bien. ¿Qué pasó en la cuarta sesión? Eh, Se hace un chequeo, ¿cierto? De qué acciones o qué tareas se habían realizado, ¿cierto? Con este checklist que se buscaba, primero comprender qué había intentado, cuáles de esas estrategias y mecanismos, ¿cierto? Había aplicado, había entonces apropiado ese deportista para poderlas, digamos que, sí, aplicar a su entorno, ¿no? Y obviamente empezar a resolver qué era lo que estaba sucediendo con algo, con una falsa creencia, ¿no? Con esa barrera que ya había aprendido con respecto a situaciones anteriores y experiencias anteriores. ¿Mm? Entonces, se hace un checklist y él responde, ¿sí? Me siento liberado con respecto, obviamente, a las preguntas que le realicé al entrenador, ¿cierto? Y manifiesta que tiene como más acercamiento con su nuevo entrenador, que siente que hay un cambio en su entrenamiento, que ha mejorado anímicamente y obviamente pues a nivel deportivo. Entonces, pues el coach le pregunta, ¿no? ¿Qué ha aprendido sobre todo este proceso? ¿Con qué te quedas? ¿Y qué podrías mantener con respecto a estas nuevas situaciones? ¿Mm? Y obviamente qué cambiaría con respecto a todo lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué pasa con esta nueva sesión? ¿Sí? En esta sesión se determina si hay un nuevo seguimiento, qué tan periódico es ese seguimiento, si se van a empezar a ver cada mes, ¿cierto? Porque obviamente, pues digamos que estas tareas han sido semana a semana, ¿m? Y obviamente se va a empezar a extinguir esta relación, ¿sí? Porque de una u otra forma, pues es algo que debe terminar, tiene un ciclo, tiene un fin, tiene un cierre. ¿M? Entonces, posiblemente, pues estas visitas ya serán 1 o 2 meses hasta que, pues obviamente, se acabe, por decirlo así, el proceso. Entonces, pues no sé qué pueden hacer ustedes con respecto, qué retroalimentación pueden hacer con respecto, pues, a estas etapas, ¿cierto? De todo el proceso de coaching y obviamente que se trabaja sesión a sesión. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿No piensan nada? ¿Qué piensan? Obviamente, pues con todo el componente de implementación del coaching, todos estos aspectos que creo que quedan un tanto más claros, obviamente haciéndolo pues un tanto comparado con el ejercicio que ustedes tienen como entrenadores, ¿no? Obviamente, pues Yo creo esta, que, señor. yo creo que esas etapas se ven en la vida real, porque uno ha tenido casos así, de etapas por etapas. O sea, la que yo leí, también la he visto y la he vivido. Que uno no se lleva bien con el entrenador, que porque el otro era mejor, que este de pronto lo lleva uno en la mala. Entonces son como varias versiones que uno tiene que aprender a asimilar y aceptar.
Claro, es un caso que posiblemente pues ustedes estando en el entorno lo conozcan o lo hayan incluso vivido. ¿M? Sin embargo, la idea es como que logremos atrapar, ¿cierto? Esas estrategias y obviamente no quedarnos con a veces solo el hablar, el conversar, sino que también ayudar a intervenir esos procesos que posiblemente estén generando sí, unos resultados equivocados o erróneos, ¿no? Con respecto a esas falsas creencias. ¿M? Y pues obviamente no pasa con la relación entre deportista y entrenador, sino que también con otras situaciones que incluso mezclan, ¿cierto? El aspecto personal y el profesional, el aspecto, obviamente, digamos que a nivel de salud, ¿cierto? Y que obviamente pues también genere complicaciones a nivel de rendimiento deportivo, ¿cierto? Y pues así muchísimas más variables. Bueno, bien, José. No sé qué piensa Andrés con respecto a eso. Bien, Listo, profe. Profe, pues en mi vida tuve una experiencia, no sé si cuente o valga, pero bueno, tuve una experiencia en sexto semestre. Yo tuve que hacer las prácticas pedagógicas en un colegio. Entonces, estuve como profesor de educación física en tres diferentes grados. Tuve quinto, noveno y once. Y pues veía que la gente lo tomaba a uno bien, algunos, y otros lo tomaban a uno como, no, este es otro compañero, otro, sí. Entonces, pues, para llegar al tema que la profe estaba diciendo, pues, a mí como practicante me tocó hacer como una serie de ideas o de estrategias para poderme llegar a ganar a esos estudiantes y que por lo menos la clase se hiciera lo más amena posible. No se me dificultó mucho porque pues de alguna u otra manera les supe entrar bien. Sin embargo, lo que sí me dificultó un poco es que ese colegio manejaba la ideología de tener niños videntes por curso. Entonces habían algunos chicos que tenían problemas para el aprendizaje, otros que no entendían bien, otros digamos que pues tenían algún retraso en su mental, por así decirlo, ¿sí? Entonces, eso fue lo que a mí como que más se me dificultaba. Entonces, en lo que yo leí, que había que hacer un plan de acción, algunas ideas, después de eso tomar como en cuenta las ideas más importantes para poderlas empezar a desarrollar. Algo así hice, sin necesidad de, pues, de hacer un mapa mental, sino ponerme como unos objetivos y unas estrategias para poder adaptarme a eso nuevo que me estaba pasando. claro, no es fácil, ¿no? No es fácil porque pues de una u otra forma estás en un escenario real, ¿no? Y obviamente pues se ponen a prueba todos esos conocimientos y la población no es cualquier población, ¿no? Eh, Sin embargo, es un reto, ¿no? Es un reto bastante, bueno, no quiero hablar como de esa connotación negativa como complejo, sino que obviamente trae un planteamiento, ¿no? Y que involucra ese cambio, ¿no? Venir obviamente de unos aspectos que son como normales, por decirlo así, y llegar pues obviamente pues a un contexto un tanto distinto, ¿no? Con su particularidad. Entonces, sí, digamos que obviamente tú acudiste a tus recursos personales. ¿Mm? Profe, y también tuve, digamos que la ayuda de consejos de un psicólogo, en ese caso mi mamá, porque Sí, yo le preguntaba a ella, mami, pues tienen como esa ideología, aparte de que pues algunas de las niñas o niños de allá, sus mamás, eh, trabajaban en servicios para adultos y, ajá, y los padres, digamos que algunos niños no conocían a sus papás. Entonces, pues era un poquito complicado, sobre todo con las niñas de 11 porque las niñas de 11 eran muy lanzadas, eran muy coquetas, no trabajaban, pero sí estaban ahí encima de uno, intentando hasta sacarle a uno el número de celular. Entonces, sí, a mí me ponía un poco complicado el asunto. Afortunadamente tenía el entrenador al lado.
pero pues busqué como ese tipo de estrategias y traté de buscar como ayuda externa para poder, digamos que, enfrentarme a esa realidad, lo que tú decías, una realidad como un poco compleja. Exacto, y que obviamente te movió esa zona de confort, ¿no? Porque uno viene de un estilo, de, digamos, como de cierta realidad, y cuando llegas a esto es un choque completamente distinto, y tú dices, bueno, ¿con qué cuento para poder solventar, ¿sí? De otras personas no hubieran pedido el cambio de lugar de práctica. ¿Mm? O digamos que si no tuviera como esos recursos o se hubiera visto un tanto comprometido, ¿no? Con esta situación. ¿Mm? Entonces uno dice, bueno, entonces ahí, ¿qué estoy trabajando? Mi inteligencia emocional, allí mi toma de decisiones, ¿sí? Y obviamente no se deja uno tampoco permear por este tipo de complejidades que hay en el ambiente, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí usaste tu arsenal de estrategias, bien. Y a Gerson, ¿cómo le fue de pronto con todo el ejercicio, con el caso? De pronto si tienes algo que retroalimentarnos. Pues uno, la parte de lo que decía el compañero, digamos, yo también hice las prácticas, pero a mí me tocaba en inclusión social y a nosotros nos tocaba con indigente de calle, hacer actividad física indigente de calle. Entonces la motivación de ellos era o hago actividad física o no desayuno. Entonces el ambiente era algo denso, pero digamos en la parte de motivación, yo lo vine a experimentar, pues en la parte de coaching ya, yo lo vine a experimentar ya cuando comencé a trabajar en mi marca, porque mis usuarios eran recomendados voz a voz. Entonces es, profe, yo quiero tal resultado, ya sea masa muscular, ya sea bajar de peso, ya sea aumentar nalgas, mejorar piernas, mejorar brazos. Y entonces él le era la charla como de una hora, hora y media. Cuéntame a qué te dedicas, qué te gusta comer, qué te gusta hacer, qué hace cuando descansas, qué hace los fines de semana. Y de ahí a todo llevarlo hasta el punto de decirle, es que tienes que hacer esto y esto y esto para cambiar y ganar los objetivos que tú tienes. Entonces, profe, pero ¿será que si los alcanzo? ¿Será que si los cumplo? Y yo, si me hace caso, sí, y se lo garantizo. Y entonces, digamos, ya con el tiempo, uno quiere el poder decir, si no tenemos resultados en un mes de trabajo, no te sirvo como entrenador y te devuelvo el dinero. Yo soy así con las personas que trabajan conmigo. Y entonces son como que, profe, no pensé que pudiera bajar de peso, no pensé que pudiera marcar abdomen, no pensé que pudiera tener tantos glúteos, o el médico me dijo que tenía un buen estado de salud, o las señoras ya de edad, profe, es que mire, yo no podía levantar los brazos por encima de la línea de los hombros, el médico me felicitó. Entonces son cosas que uno va desarrollando, pero con la experiencia. El generar los lazos con las personas con las que uno trabaja, ganarse su confianza hasta el punto de ya llevarlos a que rompan sus límites para que trabajen a gusto con uno. Claro, tú ya tienes ahí súper leído tu, tu ¿qué? Tu población. Un poquito. Obviamente, pues ya la experiencia que has generado a lo largo, obviamente, pues de los servicios que das y de la experiencia misma, pues llegas a conocer fácilmente y hacer lectura, ¿no? Eso suele suceder cuando pues ya uno eh, tiene como ya el ojo de águila, ¿no? El ojo clínico. Entonces, pues obviamente, pues tú puedes dar garantía, ¿cierto? De todo el proceso, del mismo proceso, ¿no? Y eso también, digamos que genera un tanto de confianza y ese voto de confianza sobre tus clientes, ¿sí? Pero bien, bueno, digamos que eso también nos da una cuota de manejo con respecto a lo que estamos haciendo. La idea es que tomen de aquí, pues obviamente no van a salir certificados como coach, pero pues sé que el ejercicio que ustedes van a implementar va a ser un tanto distinto y diferencial con respecto a quienes no adoptan, ¿cierto? Estas estrategias. Entonces eso es lo chévere, ¿no? Que ustedes se lleven de aquí no solo pues obviamente la teoría, como de cómo se genera entonces estas relaciones, sino que ustedes puedan aplicar el proceso mismo,
¿sí? Obviamente pues no van a generar diagnósticos ni nada de eso, pero sí pueden implementar muchas de las estrategias para que las personas, digamos, que aterricen un tanto esos objetivos y esas metas, que obviamente involucran todo el componente, pues, deportivo o de su estado físico, y obviamente, pues, todas las consecuencias, ¿no?, que trae esto, ¿no?, a nivel, digamos, que bienestar y calidad de vida. Y eso, pues, digamos que eso es un gran insumo, ¿cierto?, para la población con la que trabajan. Entonces, pues nada, chicos, eso era un poco de la implementación del coaching. Vamos a mirar la otra semana si hablamos un poquito. ¿Qué me falta con ustedes? Yo no sé. Bueno, voy a mirar, voy a revisar si nos falta un poquito el liderazgo, trabajo en equipo, voy a mirar. Y vamos haciendo, vamos a ir cerrando nuestro ciclo ya del día. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería mencionarles que el paso a seguir con respecto a la revisión que están haciendo, que vi pues que ha sido bastante interesante también los recursos que han utilizado para poder llevar a cabo su revisión. Ay, no sé qué pasaría con Julián hoy, pero bueno. La siguiente es la metodología, ¿no? Entonces, ¿qué tuvieron en cuenta para poder elegir, ¿cierto? Los artículos, ¿cierto? Si quieren hacer un flujograma, si quieren contarnos entonces de qué base salieron pues estos artículos que ustedes revisaron. Obviamente, digamos que en uno o dos párrafitos que nos cuenten que tuvieron en cuenta o los criterios de selección y exclusión de su revisión. ¿Listo? Es eso, ¿no? Es un paso pues súper cortico. La idea es que vayan presentando ese avance de aquí a 8 días. ¿Listo? Les voy a compartir también el cronograma, porque no nos queda mucho, nos quedan como 2, 3 entregas más y ya acabamos el documento. ¿Sí? Este documento debe ser socializado, la última sesión de clase, que eso sería como el miércoles 20 de noviembre, el miércoles 24 de noviembre. Es súper temprano porque nuestro semestre se acaba el viernes 26 de noviembre. ¿Listo? Entonces, ese día nos vemos con parcial y nos vemos con la socialización del trabajo que realizaron durante el segundo y el tercer corte. ¿Listo? Entonces, no sé si quedó claro. Igual yo les doy la pauta por el Moodle. Les hago ahí el parrafito introductorio para que vayan identificando entonces qué es lo que deben entregar esta semana, ¿vale? Listo, profe. ¿Preguntas, inquietudes hasta ahí? No, todo bien, profe, muy bien. Ya esto nos quedan 3 temas y ya acabamos. Esto. Sí. Listo. Entonces, juiciosos, nos vemos el siguiente miércoles. La idea es que este tiempito pues lo puedan abordar para ir adelantando pues sus trabajos, ¿cierto? De forma autónoma, y ya, ¿listo? El caso pues lo voy a subir al Moodle para que pues Julián, que no tuvo de pronto la oportunidad de realizar su actividad, pues ahí queda guardado, ¿listo? No me disculpa, y sobre el archivo, ¿cuál es el siguiente paso? No sé si ya dijiste, no escuché. El siguiente paso es la metodología. ¿Qué método o metodología utilizaste para tener los criterios de inclusión y exclusión de los artículos que revisaste? Entonces, digamos, utilicé tales palabras claves, ¿cierto? Otro de los, digamos que los pasos es que de las 10.000 resultados, solo tuve en cuenta los que estaban aplicados al fútbol, ¿cierto? Y entonces ahí se me redujo a 50 artículos, perdón. De esos 50, tuve en cuenta que hablaran del proceso de coaching y ahí me quedaron 10.
Y entonces de esos 10 escogí los primeros 5 porque eran los que más se asemejaban a la temática y a la búsqueda que realicé, ¿cierto? Obviamente pues eso debe estar estructurado en un párrafo. ¿Sí? Si quieren hacer un flujograma, pueden hacer un flujograma, ¿no? Que es como la imagen representativa del paso a paso que tuvieron en cuenta para escoger esos artículos. Eso es lo que viene Ah, para ok. ¿Listo? Gracias, profe. Listo. Igual ahí en el Moodle hice como un parrafito para también como explicarles de qué se trata esa parte. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Lógica. Listo. Bueno, juiciosos, nos vemos dentro de 8 días. Ah, tenía pendiente darle la nota a Gerson, que no había podido leer tus documentos del Moodle. No sé qué pasaría con el Excel. Ah, pero ya se desconectó. Ya salió. Ya se desconectó. Sí, no sé, decía como que no era compatible ¿con qué? Con mi Excel, no sé, algo así. Pero bueno, él me los envió al correo y ahí ya los pude leer. Entonces iba a corregir en esa nota. Bueno, pero ya no está, ni modo. Bueno, juiciosos y nos vemos dentro de 3 días. Andrés, Líbrate de ella. Chao. bueno, Dime. listo. Y con Andrés, tú vas a recibir asesoría hoy, ¿cierto? Sí, profe. Tenemos, ¿sí? Sí, dale, no, lío. Espérame, yo dejo de grabar.